Entrevista de trabajo, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Habían cerrado la maquilladora donde llevaba casi 3 años trabajando, y como yo solía hacer el sustento de mi madre, necesitaba encontrar algo rápido. Mi amigo Memo me dijo que habían visto un anuncio en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad. La paga era muy buena, pues decía que eran más de 2,000 pesos por semana. A mí se me hizo bastante extraño, porque era bastante dinero para lo que teníamos que hacer. Aparte de ser cierto, no creía que hubiera aún vacantes. Él dijo que no me desanimara, que por las dudas él mandaría mensaje y me avisaría de inmediato. Así que después de dejarlo en su casa, yo me dirigí a la mía para darle las malas noticias a mi madre. Aún no llegaba cuando me marcó Memo. Francisco, ya chingamos, amigo. Mañana tenemos la entrevista de trabajo a las 8 de la mañana, me decía lleno de ilusión. ¿Estás seguro, Memo? Le dijiste que iríamos los dos, le respondí emocionado. Ya te dije que sí, Francisco, así que todavía no le cuentes a tu mamá que estamos sin trabajo. ¿Para qué la preocupas? Mejor vamos a ver qué nos dicen mañana y les damos la sorpresa. Le dije que pasaría por él a las 6:30, ya que tenía que disimular que me iría a trabajar, y a esa hora solía salir a diario. Él aceptó y quedamos de vernos al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Estaba muy nervioso y no sabía por qué algo dentro de mí no estaba muy convencido con el dichoso trabajo ese. Me levanté con mucha dificultad, pues había pasado muy mala noche, y al verme mi madre me dijo que me quedara en cama, que ella hablaría con mi supervisor para avisarle que estaba enfermo. Le dije que no, que se me pasaría en el transcurso del día, pero insistió tanto en que me quedara en casa que no tuve el corazón para desobedecerla. Así que me fui a acostar nuevamente y le marqué a Memo. Bueno, Memo, perdón, pero no podré ir. Mi madre se ha empeñado en que me quede en casa. No mames, Francisco, es nuestra oportunidad de salir adelante. Luego no te quejes cuando se te acaben tus ahorros, y me colgó molesto. Horas más tarde entró mi madre bastante preocupada. Dijo que había ido la mamá de Memo a buscarlo, porque él nunca se tardaba en llegar a casa, y en algunas ocasiones que lo hacía solía avisarle. Yo, algo adormilado, aún le pregunté por la hora, y me quedé bastante sorprendido cuando me dijo que eran casi las 6 de la tarde. Me levanté a toda prisa y comencé a marcarle, pero el teléfono sonaba apagado. Pasaron las horas y Memo seguía sin contestar. Casi a las 11 de la noche, la mamá de mi amigo volvió a mi casa y ahí fue donde le tuve que decir la verdad, que nos habían corrido del trabajo y que Memo había visto una publicación en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad y que hoy teníamos una entrevista de trabajo, que yo no había podido asistir porque me sentía bastante mal. Me dijo que le diera los números de los que le darían el trabajo, o cuando menos la dirección para saber si se había presentado. Pero la verdad, yo no sabía nada de eso, pues Memo era el que se había encargado de contactarlos. Pasaban y pasaban los días y de él no se sabía nada. Comenzaban a reportar jóvenes desaparecidos en mi ciudad, y eso cada vez me ponía más nervioso, pues unos vecinos míos también habían desaparecido, y lo último que se supo de ellos, según su familia, fue que habían acudido a una entrevista de trabajo. Comenzamos a ayudarle a la mamá de Memo a buscarlo en las cárceles, en los hospitales, pero no había rastro de él por ningún lado. Un día, mientras veía la televisión, pasaron un reportaje de un campo de entrenamiento de los sicarios del cartel de los Maderos, que habían encontrado a las afueras de Chihuahua. Ahí estaban entrevistando a uno de los jóvenes que rescataron, y por fortuna lo reconocí de inmediato. Era mi vecino Tomás. A pesar de que era bastante noche, fui y le tocó enseguida a mi vecina para informarle lo que acababa de ver. Se puso feliz de saber la noticia y yo también, pues según dijeron, rescataron a 25 jóvenes más. Era muy probable que estuviera Memo entre ellos. Quedamos de que iríamos a la fiscalía a primera hora, y así lo hicimos. No quise avisarle a la mamá de Memo, para que fuera una sorpresa.
pero desafortunadamente no había nada de información sobre él. Nos pidieron que regresáramos al día siguiente, pues empezarían a tomar las muestras de ADN por la mañana para compararlas con los restos que habían encontrado. Me quedé parado sin poder decir palabra alguna, porque todo esto me parecía una muy cruel película de terror. Cuando de repente llega mi vecina y me dice que nos tenemos que ir antes de que oscurezca, porque según las recomendaciones de la fiscalía, era no andar de noche con su hijo, para evitar que los sicarios se lo volvieran a llevar. Me partió el corazón ver nuevamente a mi vecino, porque se encontraba bastante golpeado y muy delgado. Al llegar a casa, mientras mi vecina le preparaba la cena, le pregunté que si en ese campamento había visto a Memo, ya que ellos habían desaparecido 2 días después, y él me dijo entre llantos: sí lo vi, Francisco, pero no quiero hablar de eso. No me obligues a recordarlo. Tomás, sé que no ha sido fácil por lo que has tenido que pasar, pero gracias a Dios tú ya estás en casa, y la mamá de Memo aún tiene la ilusión de encontrarlo. Tienes que ayudarnos. Mira, solo te diré que no lo busquen más. Memo ya no va a regresar. Al escuchar eso, la madre de Tomás se acercó y le dijo: hijo, tienes que ser fuerte. Tienes que decirles exactamente lo que pasó con ese muchacho. No sabes la angustia que siente uno como mamá, el no saber de ustedes. Gracias a Francisco nos enteramos de que te tenían en la fiscalía. Ahora a ti te toca ayudarlo. Hazlo por su madre que está desesperada. En ese momento Tomás se acomodó en el sillón y comenzó a relatar lo siguiente. Mira, yo vi el anuncio en Facebook y la verdad lo primero que me llamó la atención, para ser honesto, fue la paga. Así que no dudé ni un minuto de enviarles mensaje. Para mi sorpresa, me contestaron de inmediato. Me dijeron que les diera un número para comunicarse conmigo y así lo hice. Cuando mucho pasó 1 hora cuando me marcaron y me dijeron que les indicara algún punto que me quedara cerca, entre el centro y mi casa, y al preguntarles el porqué de su petición respondieron que porque la empresa contaba con transporte para sus empleados y de ser elegidos tenían que trazar la ruta para recoger el personal. Así que sin pensarlo les di el punto, sin hacer más preguntas. Quedaron de recogerme a las 8:30 de la mañana y me pidieron que fuera muy puntual y que llevara ropa cómoda porque nos harían un examen físico. En ese momento Tomás comenzó a llorar. Después de darle algunos minutos para que se tranquilizara, procedió con su relato. Llegaron puntuales al punto de encuentro donde habíamos acordado el día anterior. Lo único extraño que noté fue que llegaron en una camioneta de caja y no como las que suelen usar los que transportan personal. Le presté mucha atención y me subí ahí. Ya venían 4 chicos más. Anduvimos por toda la ciudad recogiendo a otros chicos hasta que se nos dieron las 11 de la mañana. Cuando de repente agarramos carretera, yo empecé a ponerme bastante nervioso, porque uno de los jóvenes comenzó a pegarle en el vidrio, pero estos no se paraban. Comenzamos a hablar entre nosotros y acordamos que al llegar al sitio donde nos llevarían, nos bajaríamos corriendo, pero que lejos estábamos de todo eso, pues al llegar al lugar de destino, nos encontramos con varios hombres armados. Uno de los que venían conmigo pegó un brinco y comenzó a correr sin rumbo fijo, cuando el que iba manejando la camioneta comienza a dispararle en repetidas ocasiones hasta quedar tirado en el suelo. A ver, cabrones, nos dijo uno que estaba al mando, ya valieron madre, entréguenme todos sus celulares, nos decía mientras pasaban otros 2 revisándonos todo. Aquí les tiene que quedar algo muy claro, el que se las dé de valiente, lo mato. El que quiera pasarse de listo, lo mato. De ahora en adelante ustedes trabajan para el cartel de los Maderos. ¿Hay alguien que no quiera estar aquí? Todos estábamos callados. Nadie respondía por temor a lo que habíamos visto minutos antes. Aquí vienen a chingarle y a dar la vida por su patrón. ¿Me entienden? Vayan y traigan esos palos para que empiecen a hacer sus casas, nos dijo señalando una pila de tablas. Y al caminar por ella descubrí que detrás de esa pila de tablas estaban 2 jóvenes desnudos colgados de un árbol. Creí que estaban muertos hasta que uno comenzó a quejarse. Y lo peor no fue ver en las condiciones en las que estaban, fue ver de quién se trataba. Al acercarme para auxiliarlo me di cuenta que era Memo.
A pesar de que estaba con la cara desfigurada, pude ver el tatuaje que días atrás se había hecho con mi primo el Güero. Memo, ¿eres tú?, le decía susurrado. Tomás, ayúdame, por favor, me decía. No sabía qué hacer o cómo ayudarlo. El resto de los muchachos solo se quedaban mirándonos sin poder hacer nada. Eso provocó que los sicarios fueran de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando, y uno de ellos nos dijo: miren, hijos de la chingada, véanlos bien, porque es lo que les va a pasar si se quieren escapar. Sacó un cuchillo y comenzó a cortarle los genitales a ambos. Estos comenzaron a gritar de dolor, y al caer su miembro, ese maldito se los puso en su boca para que dejaran de gritar. Después de un rato sacó su pistola y les dio un tiro en la cabeza a cada uno, provocándoles la muerte. Nos ordenó que los bajáramos y los comenzáramos a destazar. Nos dieron un par de cuchillos e improvisamos una mesa para comenzar a cortar. Uno de los muchachos se negó a hacerlo, así que el hombre que había asesinado a Memo dijo que serían 3 los que cortaríamos y no 2. Al voltearlo a ver sorprendidos, este desenfundó su pistola y le dio 4 balazos al chico. Te juro que no quería hacerlo, me decía entre lágrimas, pero tenía miedo. Lo sé, Tomás, le decía para tratar de consolarlo. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Después de cortarlos, nos obligaron a comerlos. Yo me vomité en 2 ocasiones y esto provocó que me golpearan hasta desmayarme. Cuando desperté, estaba al lado de los restos de Memo. Me levanté de inmediato y la mayoría dormía, así que para evitar recibir una segunda golpiza, me fui a acomodar donde estaba el resto de mis compañeros. Los siguientes días no fueron mejores, porque nos despertaban a las 4:30 de la mañana a descargar camiones que llegaban con marihuana o cristal. Después teníamos que pesar y empaquetar. Seguido de eso, nos hacían correr por el monte durante horas sin agua ni comida. También nos hacían pelear entre nosotros para su diversión. ¿Y nunca les daban de comer?, le pregunté curioso. Sí, nos daban una sopa instantánea en la noche, y cada que había muerto era 1 o 2 pedazos de carne. ¿Cómo se tenían que comer a sus compañeros, Tomás?, le dije sorprendido. No solo a los compañeros, también a los contras que agarraban. Después de torturarlos, era regla que debíamos comer un pedazo de ellos. Según decían, eso nos volvería inmortales. Pero qué fregado, eso nos provocaba fuertes dolores de estómago y vómitos continuos. Un día llegaron con más de 100 pollos asados, ya que éramos bastantes en el campamento porque diario llegaban camionetas llenas de jóvenes ingenuos como nosotros. Ese día comíamos de lo mejor: pollo, carne, cerveza. Incluso llevaron 10 mujeres para todos los que estábamos ahí. No creo que fueran prostitutas, porque también las tenían bien golpeadas. Aparte, las amarraron de las manos a unos postes. Clavaron unos palos en el suelo donde les amarraron los pies para que los tuvieran abiertos, y allá abusaban de ella las veces que quisieran esos malditos desgraciados. Tomás, ¿tú tuviste algo que ver con alguna mujer de esas? ¿Cómo se te ocurre, Francisco, si lo único que provocaba eran todo menos atracción sexual? 2 de las muchachas se murieron en el acto, pero los jefes estaban tan drogados que eso les importó poco. Otros de los muchachos que ya llevaban más tiempo que yo, de inmediato hicieron fila para estar a la par de ellos. Era una locura. Tenían más fila las 2 chicas muertas que las 8 que seguían con vida. Yo me fui a dormir cerca de las 10 de la noche, porque todo ese ambiente me tenía asqueado. Me quedé profundamente dormido. Yo supongo que era por todo lo que había comido, y cerca de las 6 de la mañana, un compañero me despertó exaltado. Levántese, compa, que ya nos vamos, me decía. Yo a un adormilado le preguntaba que a dónde. Vamos a tener un enfrentamiento en Camargo, y dicen que si salimos con vida, nos van a dejar irnos a nuestras casas. Así que hay que darnos con todo, me decía mientras me ayudaba a ponerme de pie. Yo no creía que fuera posible, pero necesitaba aferrarme a algo para soportar esa vida de mierda. Nos comenzaron a acomodar en las diferentes camionetas y para mi mala suerte, me había tocado en la camioneta del maldito que había matado a Memo. Aunque ese fue el motivo por el cual sigo con vida. Todo el camino me fui muerto del miedo, más que por el enfrentamiento. Era por las personas que iban conmigo. Nosotros íbamos al frente de las 22 camionetas que llevábamos. Pero justo 15 minutos antes de llegar a Camargo,
comenzamos a quedarnos atrás hasta perderlos de vista por completo. Nos metimos a un oso donde tardamos casi media hora hasta que volvimos a tomar camino. Al llegar vimos que las cosas estaban feas, pues de los 70 que íbamos, solo 10 quedaron con vida. Al ver eso, emprendimos la huida porque comenzaron a dispararnos. Ahí me di cuenta de lo cobardes que en verdad eran. Llegamos nuevamente al campamento y me sorprendió bastante que hubieran varios nuevos. Sentí pena, pues sabía lo que les esperaba. Estábamos trabajando como siempre cuando comenzaron a escucharse unos helicópteros y escuchamos que gritaban. Nos cayeron. Cuando de inmediato nos tiramos al piso al escuchar tremenda balacera. Entraron los soldados a toda prisa y uno de los que nos tenía ahí se hizo pasar por secuestrado. Después de que nos sacaron de ahí, pude ver que la mayoría fueron abatidos a mano del ejército. Ya cuando nos trasladaban, me acerqué a uno de los soldados y le dije que ese no era secuestrado, sino uno de ellos. Le empecé a relatar a todo lo que fuimos obligados. Le pusieron una santa golpiza frente a nosotros y el soldado me permitió darle uno que otro golpe. Por eso es que te digo, Francisco, que ya no busquen más a Memo. Creo que merece ser enterrado con dignidad, dijo su madre. Así que gracias a Tomás fueron encontrados los restos de varios jóvenes y pudieron regresar a casa. Y solo les doy un consejo: cuidado con las tentadoras ofertas de trabajo. No vaya a ser que te pase lo mismo que a estos jóvenes. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando un like y un bonito comentario. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.